La primera intervención de la tarde va a correr a cargo de Pilar Ledesma Aldana, que es contratada predoctoral en la Universidad de Salamanca, donde realiza una tesis doctoral en cotutela con la Universidad de Génova. En su investigación analiza la diferenciación social referida a estratos no aristocráticos en la Alta Edad Media a través de una comparación entre la cuenca del Duero y la Toscana. Fue becaria JAE Entro, el CSIC, desarrollando un TFM sobre la transición documental de las referencias espaciales en el Becerro Gótico de Sagón. Es licenciada en Historia y máster en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado un año en la Universidad de Bolonia con una beca Erasmus. Y sin más, pues le damos la palabra a ella. Vale, genial. Hola a todos. Primero agradecer la oportunidad de poder hablar aquí entre especialistas de tanto nivel y espero poder aportar mi granito de arena. En esta ponencia voy a hablar sobre los caballos y sobre el resto de equidos, mulas, yeguas, para el análisis de la diferenciación social. En primer lugar, voy a presentar mi hipótesis de partida. Para el estudio del estatus social y su construcción, se debe tener presente su carácter necesariamente relacional, es decir, el estatus es tal en cuanto es percibido y aceptado. Para conseguir mejorarlo, se deben movilizar prácticas que involucren a otros actores sociales. Se deben construir relaciones sociopolíticas. Esto es aplicable tanto a una escala supralocal como a una élite local sobre la que nos estamos centrando ahora. Una élite local, desplegando las políticas adecuadas, puede ser capaz de afianzar una posición social diferenciada. Estas políticas, que nosotros llamamos micropolíticas, son de particular importancia para estas élites en el noroeste ibérico, ya que es en un contexto en el que las categorías legales no dan cuenta de la complejidad de la realidad social. La ausencia de clasificaciones jurídicas bien definidas, sobre todo a escala local, implica que estas posiciones sociales y que las relaciones sean de un carácter más fluctuante, como hemos podido ver en otras ponencias. Por tanto, para estas élites de horizonte local, las micropolíticas son especialmente determinantes a la hora de construir un estatus diferenciado. Una de estas prácticas direccionada a este fin es la circulación e intercambio de determinados bienes revestidos de un mayor prestigio social, cuya posesión podía constituir un marcador de estatus. Los caballos y en general los équidos, como os he comentado también, las mulas o las yeguas, pero con grandes diferencias entre ellos, como veremos, puede constituir uno de esos bienes de prestigio, de esos elementos movilizables para conseguir y consolidar esa posición social diferenciada. Es importante, antes de comenzar mi análisis, señalar que los équidos en sí mismos no tienen por qué constituir un marcador de estatus, sino que lo son en cuanto son movilizados de una determinada manera. Esto lo podemos ver en algunos documentos, como estos dos que os he dejado aquí, de Sagún y de León, en el que parece indicar que esos équidos no estaban teniendo, que ahora veremos con todas las consideraciones posteriores sobre cómo interpretar estos valores y estos adjetivos, pero los documentos nos parecen indicar que no estaban actuando como un marcador de estatus en estos contextos. También esto lo podemos ver en el uso de los équidos. La documentación no nos dice mucho al respecto, pero podemos ver en algunos documentos, como este que os he dejado aquí de San Millán de la Cogolla, en el que también vemos que hay un uso de los caballos, de los mulos, de las yeguas, para otros usos que no era el militar. Por ejemplo, aquí vemos que se refiere a un uso de cargar la leña. Entonces, no tenemos que asumir que el caballo por sí mismo es un marcador de estatus. Y, por tanto, continuamos. La caballería medieval, y por extensión los caballos, ha sido uno de los temas más recurrentes en la historiografía, tanto a nivel internacional como la referida a la península ibérica. El modo en el que se ha estudiado ha sido sobre todo en relación con una función militar y a un ethos aristocrático. Para el reino astur-leonés se considera que la formalización de un modelo de preeminencia social asociado al ejercicio de la guerra a caballo no se produjo hasta finales del siglo XI y sobre todo a partir del siglo XII. Es desde esta perspectiva que se ha destacado que la consolidación de la caballería como un grupo social preeminente llevó al caballo a convertirse en expresión visible de un estatus social superior. Sin embargo, con anterioridad a estas fechas encontramos numerosas referencias textuales a caballos y a otros équidos que, si bien no presentan aún todo ese ropaje ideológico posterior,
si son testimonios de su alta estima social. Y bueno, en esta línea va la propuesta que quiero realizar en esta ponencia, demostrar que antes de esa formalización de la caballería como un grupo social diferenciado con un elemento identitario, a finales del siglo XI, principios del siglo XII y toda su espectacular evolución, los équidos ya constituían símbolos de estatus y estructuradores de relaciones sociopolíticas a múltiples escalas. Para ello, he analizado las colecciones de diferentes regiones. Es un trabajo en curso y mi objetivo es abarcar pues, más documentación castellana y, bueno, y acabar con todo eso que todavía no he tenido tiempo de realizar, pero bueno, creo que con estas colecciones de estas regiones, analizando pues, todas esas menciones a équidos, hasta el año 1100 sí que podemos llegar a conclusiones interesantes. Antes de nada, decir que un gran porcentaje de las menciones que encontramos son de carácter genérico, es decir, se indican en enumeraciones de carácter formulístico de los bienes pertenecientes a una propiedad, como podemos ver en este caso. Aunque no me centraré en ello, sería también un análisis interesante, ya que se ha venido demostrando que no son fórmulas inútiles. En lo que me he centrado es en el resto de las menciones, en las que no son de este carácter formulístico y se realizan en calidad de donaciones, de precios, de contradones, de elementos mencionados en el contexto de un conflicto o como parte de un inventario. Y bueno, a continuación vamos al meollo de la ponencia y voy a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Qué elementos indican que los équidos podían ser marcadores de estatus? Y voy a estructurar esta ponencia en esos 4 elementos que veo que nos pueden indicar que está funcionando como tal. La variedad léxica, los accesorios, es decir, otros objetos con los que se menciona el équido, la valoración de la que se acompaña y las relaciones clientelares que vertebra. Empezamos por la variedad léxica. En numerosas ocasiones, las menciones a los équidos se acompañan de adjetivos. La mayoría de ellos son referencias a su calidad. El que más encontramos es el adjetivo óptimo, referido indistintamente a caballos, a yeguas y a mulos, pero también tenemos otros sobre su calidad como buenos, placibles, etc. Aunque también hay adjetivos a otras características del équido, como yeguas bravas o yeguas preñadas. Pero, sin embargo, lo que es realmente interesante para nuestro objetivo, para ver cuándo pueden constituir marcadores de estatus, es ver la gran variedad léxica que presenta el color de estos caballos. Ya que, bueno, y en esto ponerlo en relación con un estudio del filólogo José Ramón Moral Rodríguez, que pone en relación para la documentación asturleonesa la variedad léxica con la que están representados determinados campos semánticos con la valoración que se les da en la época, concretamente aquellos objetos que están sujetos a transacción económica. Por eso, este filólogo interpreta la gran variedad léxica de las descripciones de los colores de los pelajes, tanto ya, bueno, como sabréis, no es solo de los caballos, también vacas y bueyes presentan una gran variedad de esos colores, pero sin embargo para nosotros esto nos hace ver que es uno de esos indicios de su alta valoración social, que no, por sí mismo no es significativo, pero que debemos tener en cuenta para comprenderlo en su conjunto. Vamos al siguiente de estos elementos, los accesorios. Los équidos en ocasiones aparecen en los documentos junto a otros bienes, que no son necesariamente de carácter militar. En su mayoría se tratan bienes especialmente relevantes, que Julio, como ha mencionado, pues bienes más lujosos, bienes de prestigio, podríamos denominar. En su mayoría se tratan de aperos para la monta, principalmente son para caballos, pero como vemos en los 2 ejemplos que he puesto en el PowerPoint, también podrían ser para yeguas o para mulas. También, bueno, sí que encontramos casos de équidos, generalmente caballos, junto a equipamiento militar o armamento. Algunos, como podemos ver en el primero de los casos, sí que parecen indicar una vinculación de los équidos con ese armamento. Sin embargo, en otras ocasiones esto no es tan claro y corremos el riesgo de sobreinterpretar la evidencia. Por ejemplo, esto nos haría, si vemos el ejemplo de Sahagún, en el último caso vemos una mula o un équido que no tenía un uso militar acompañado de un equipamiento militar. Así que, bueno, lo que considero es que deberíamos tener cuidado a la hora de establecer estas relaciones. En cualquier caso,
el hecho de que se mencionen frecuentemente estos équidos junto a bienes codiciados, independientemente de que sean de carácter militar, sí que nos da una indicación de su valoración social. Bueno, y ahora pasamos al valor, que es el punto en el que me voy a detener con más detenimiento. Una gran proporción de estas menciones a los équidos se les asocia un valor, que puede ser expresado de distintas maneras, en un valor monetario, en animales como bueyes o yeguas o en modios, siendo la valoración en monetario la que evidencia un mayor nivel de riqueza. En este periodo y hasta entrado el siglo XI no se acuña moneda en el noroeste ibérico y la circulación de moneda, así como de piezas de plata, de metal como medio de pago, era muy limitada. Sin embargo, la documentación está llena de cifras en sueldos, tanto en los valores de los objetos como en las cláusulas de sanción, que en su mayoría eran utilizadas como unidades de cuenta para estimar e indicar pagos que luego eran realizados en especie. En el noroeste ibérico existían importantes diferencias en los sistemas monetarios de referencia, una cuestión que es fundamental considerar a la hora de estudiar los valores de estos valores expresados en cifras monetarias. Mientras que en la meseta hay una mayor utilización de la plata como sistema de valor, en Galicia se mantuvo más la referencia al antiguo sistema monetario visigodo basado en el oro. Luego también hay que tener en cuenta la evolución, la extensión del uso del sistema de referencia monetario basado en la plata, que aumenta en el siglo X, en el siglo XI. También hay una evolución cronológica, sin embargo, por el carácter de esta presentación no me he detenido tanto en esa evolución cronológica. Bueno, un poco de historiografía sobre cómo se han interpretado estos valores. Estos fueron estudiados por Sánchez Albornoz en El precio de la vida y estableció una jerarquía de valores con los caballos y las mulas a la cabeza solo después de los objetos de lujo. Afirmaba que, cito, no era difícil explicar las causas de esta jerarquía de las valoraciones. Respondía, como siempre han respondido los precios de las cosas en todos los pueblos y a través de todos los tiempos, a la ineludible ley de la oferta y la demanda. Explicaba las variedades regionales en relación a la importancia de la caballería de guerra en cada una de las tres regiones. Menos valoración en Galicia, ya que era menos importante la guerra contra el moro, lejos de la frontera. En León y Castilla más valoración, aunque más altas en Castilla, y en León entre medias de la gallega y la castellana, destacando en León la frecuencia de estas menciones a équidos. Es decir, una relación directa entre más guerra, más necesidad de caballos en términos de oferta y demanda y un aumento de ese valor, o más bien de esos precios en el mercado. En una línea similar, pues hacía esta interpretación Pérez de Tudela, que en su tesis, bueno, estudió la caballería, realizada en los años 70, estudió la caballería como institución desde el siglo VIII al XIII y, bueno, pues incorporó un análisis de la ganadería caballar, caballo y el resto de équidos, pero también ya interpretándola desde el siglo IX en relación a su función bélica, interpretaba los valores bajos como caballos pues, poco aptos por sus características para el torneo bélico. Y bueno, esto es lo que explicaría esos precios inferiores de los caballos en la documentación gallega y portuguesa. Como se viene sosteniendo desde hace décadas, esta forma de interpretar los valores es bastante problemática, ya que dan por hecho la existencia de un sistema totalizador de valor, de un mercado único que regulará los precios cuando es necesario tener en cuenta diversos factores. Y a continuación voy a abordar esos diversos factores que considero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una correcta interpretación del valor. Antes de nada, hay una clara relación entre la especie de équido y si presenta o no valoración. Los animales que más se valoran y con gran diferencia, como podéis ver aquí en el gráfico, son los caballos, con un 74%, va seguido de las mulas, con un 13%, las yeguas con un 11% y los asnos con muy pocos casos, un 2%. Bueno, y aunque os he puesto un ejemplo de que no siempre se cumple ese patrón, por ejemplo, que la mula se valora y las dos yeguas solo se dice que son placibles. Bueno, y respecto, otro elemento a tener en cuenta es el tipo de documento. No es nada frecuente, el tipo de mención. No sé por qué he puesto el tipo de documento, me perdonáis. No es nada frecuente que cuando el caballo se da en calidad de donación o se menciona en un inventario, no es casi nada frecuente que presente valoración. En cambio, donde más se especifica ese valor del caballo es en los precios y en los contradones. Por ejemplo, he encontrado 125
precios valorados y 66 contradones, es decir, tenemos los precios y los contradones a la cabeza con una diferencia poniendo a los precios por encima y después los contradones. Y analizándolo por regiones he visto que se mantiene esta proporción. Y bueno, aquí os he dejado un ejemplo en el que siguen esa dinámica, en el que se dona un caballo del cual no se dice cuál es el valor y se recibe en contradón un caballo en el que sí que se menciona ese valor. Y bueno, es evidente, claro, como un último de estos factores a tener en cuenta, que la calidad del équido debió tener un impacto en esa valoración, como podemos intuir con esos calificativos o esa especificación de los colores de la que hemos hablado anteriormente. También esto lo podemos observar en algunos documentos, como este que os he dejado aquí de Otero de las Dueñas, en el que vemos que se entregan, entre otras cosas, 2 caballos como precio, uno de ellos está valorado en 40 sueldos y otro en 300. Sin embargo, no es posible valorar, explicar tanta variación solamente por las características del équido. Es por ello por lo que estamos realizando este análisis. Por otro lado, no hemos encontrado ningún patrón significativo entre los calificativos o los colores y si presenta o no valoración ese équido. A continuación, vamos a detenernos en cómo se expresan estos valores, ya que no lo podemos analizar todo en un mismo marco, ya que hay diferentes sistemas de valoración. Nuestro objetivo es determinar cuándo esos valores nos informan de que el équido, en ese contexto, está actuando como un marcador de estatus. Como mencionábamos anteriormente, existían distintas formas de indicar el valor de los objetos en general y de los équidos en particular. Como estudió Wendy Davis en su trabajo Sale Price and Valuation in Galicia and Castile León in the 10th Century, cuanto más vamos al noroeste, más sistemas distintos de valoración vemos utilizarse de forma simultánea. Tenemos colecciones en Celanova, como la de Celanova o la de Braga, en la que encontramos diversos bienes y équidos, como he podido corroborar con este análisis, valorados en sueldos, en ganados y en modios, incluso documentos en los que se utilizan varios sistemas de valoración en el mismo documento, de forma simultánea. Entonces, voy a analizar en primer lugar aquellas valoraciones no monetarias y luego monetarias. Estas valoraciones no monetarias, la totalidad de estas menciones la encontramos en la documentación gallega y portuguesa. No encontramos ningún tipo de valoración de este tipo ni en León ni en Castilla. Y la podemos clasificar en animales y en modios. Y respecto a los animales, en bueyes y en yeguas. Aquí os he dejado estas tablas, que no sé si se han movido un poquito, pero como podemos ver, casi todo, tanto las de bueyes como las de yeguas, son en calidad de precio, excepto 2 casos de contradones, pero también llama bastante la atención en relación a todo lo que hemos comentado anteriormente sobre el carácter de los contradones, a lo que volveré posteriormente. Las menciones a los bueyes son más numerosas que las de las yeguas. Además, este tipo de valoración se utiliza también para otros objetos que no son solo de los équidos. Estas se refieren sobre todo a caballos, pero también a yeguas, incluso tenemos un caso de un asno. Y son valoraciones de 3 a 15. Y bueno, aquí os he dejado un ejemplo de esta valoración que también podemos conectar con lo que decíamos antes de las diferentes calidades y cómo de los équidos y cómo podían tener un impacto en la valoración, porque tenemos una donación de 3 caballos y cada uno lo valora en un distinto número de bueyes. Y en cuanto a las yeguas, no tenemos muchos casos. En total tenemos estos que vemos aquí, en la mayoría son en la documentación de Braga, y también en calidad de precio sobre todo, y tenemos además casos interesantes en los que vemos que se valora una daraga y una casulla también en yeguas. Y bueno, finalmente en modios, también en la documentación gallega y portuguesa, y bueno, esto tampoco creo que merezca más la pena detenerse aquí, pero los valores van de los 13 a los 100, siendo 40 la cifra más repetida, pero claro, tenemos una mayor cantidad de dimensiones en Braga, así que bueno, quizás es más relacionado con los usos y las prácticas de ese centro de producción documental. Y ahora pasamos a los valores monetarios. No os asustéis con esta gráfica, me voy a detener en explicarla. Antes de nada, decir que como demostraron Eduardo Manzano y Alberto Canto en su estudio sobre la moneda, en los documentos altomedievales de la península ibérica,
la circulación monetaria no era de tal envergadura como para darle la centralidad interpretativa que habían dado otros estudios, como el que he mencionado de Sánchez Albornoz, como para justificar todo ese sistema de valoración. Es, por tanto, la circulación monetaria uno de esos factores a considerar a la hora de interpretar los valores de los équidos, pero no el único. En este gráfico observamos la diferencia entre regiones. Vemos que León está en rojo, Galicia en morado, Castilla en morado, Galicia en amarillo y Portugal en verde. Lo que tenemos aquí en el eje de las X tenemos la frecuencia con la que aparecen estas menciones y en el eje de las X tenemos los valores monetarios desde 0 hasta 500. He excluido, para que se pudiera ver mejor el gráfico, un caso que tenemos de la Catedral de León, que se ha encontrado en 1000 sueldos, pero es solo un caso, así que bueno, yo os lo cuento y ya está. ¿Qué cosas vemos aquí? Destaca la frecuencia de las valoraciones con cifras en León. Y bueno, vemos las cantidades que en Castilla, León y Portugal llegan a los 500 sueldos. Y en Galicia tenemos valores más bajos. Esto obviamente lo tenemos que poner en relación con lo que os he comentado antes de los diferentes patrones monetarios de referencia también a la hora de interpretar esto. Aquí vemos que en Galicia solo los valores son más altos y también tenemos bastantes casos, pero no tanto como los de León. Y bueno, volveremos más adelante en esta gráfica para interpretar esos picos que hace la de León. Y bueno, para analizar estos datos sobre los valores monetarios existían también otros factores que debemos tener en cuenta, como la especie de équido. Los asnos tienen valores más bajos, las mulas alcanzan valores muy altos, como ha mencionado antes Julio, comparables con los de los caballos. Hay 2 casos de mulas de 500 sueldos e incluso están más veces valorados que las yeguas y sus valores en general son superiores, o sea que las mulas también eran un elemento importante de prestigio. Y, bueno, y por último, también es importante considerar el tipo de mención. Esto es muy importante para la hora de interpretar todos estos valores de los caballos. He hecho 2 gráficas, una referida a los valores si son en calidad de precio y si son en calidad de contradón. Vemos claramente que tenemos mucha más variedad en los precios. En línea con el trabajo que hicieron Álvaro y Julio sobre el valor del estatus, analizando los valores de las cláusulas de sanción, también observaron que los precios, mientras los precios se valoraban había más variedad, los contradones presentaban cifras más redondas, y esto lo podemos corroborar en estas gráficas en los valores asociados a los équidos. También esto lo voy a recuperar posteriormente, pero el reflejo que los contradones podían tener una dimensión más simbólica, por eso esas cifras tan redondas, y los precios tenían un carácter diferente y el valor estaba relacionado con una cuestión más transaccional y no tan relacionado con el estatus de los actores implicados en ese negocio jurídico. Vale. En conclusión de este apartado, como hemos podido comprobar, estos sistemas de valoración son contextuales y no pueden interpretarse únicamente una lógica economicista y de mercado como mecanismo único de atribución de valor. Existen distintos factores a tener en cuenta para interpretarlos, tales como el tipo de mención, el patrón monetario de referencia predominante en las distintas regiones, y solo de esta manera es posible interpretar estos valores en su dimensión simbólica y, por tanto, conocer si estaban actuando en ese contexto como marcadores de estatus. Y voy a llegar a la última parte y voy a coger muchas de estos datos que he realizado, que he interpretado a través del análisis de los valores. Llegamos al último de estos elementos. Que nos podían indicar que los équidos pueden actuar como marcadores de estatus. Los équidos analizados, que forman parte de las transacciones, pueden ser empleados para anudar relaciones clientelares, y es precisamente en este contexto en el que se construyen como marcadores de estatus. Tenemos evidencias que sustentan esta hipótesis. Una de ellas es la dimensión simbólica de ese valor que se da a los caballos. Como hemos visto en este análisis, hay ciertos patrones que nos indican este carácter simbólico, como la tendencia a que los contradones tengan valores más redondos, o la frecuencia con la que se asignan valores de 100 sueldos a los caballos de León.
Aquí en esta gráfica de los contradones podemos corroborar estas observaciones que hicieron Álvaro y Julio, en el que su estudio afirmaron que tanto en las cláusulas de sanción como en otros elementos del documento, los 500 sueldos, como ha comentado antes Julio, correspondían a un estrato aristocrático, y por el contrario el valor de los 100 sueldos, que aparece repetidamente en la documentación, en sanciones, en contradones, el valor de los caballos, podía vincularse a una élite intermedia, en la cual esta valoración podía constituir una marca de distinción social. Por tanto, esto parece indicar que los caballos desempeñaban un importante papel en la construcción del estatus de las élites intermedias, ya que mediante el intercambio de esos caballos valorados en 100 sueldos forjaban relaciones con monasterios y aristocracias laicas a través de ese intercambio. Dependiendo de la escala social, recibir un caballo podía tener distintas implicaciones. Para las élites intermedias podía constituir una marca de prestigio muy importante en contextos locales en los cuales el estatus era más contestado y constantemente negociado. Por ello, tenía un impacto el valor de un caballo que era escrito y luego leído, y toda la performatividad intrínseca al proceso escriturario, pues tenía un impacto en la percepción social. Esto lo vemos explícitamente en un documento de la Catedral de Lugo, donde se dice que se acepta coram testibus, una yegua y 2 bueyes. Es decir, vemos la importancia del contexto en el que se produce el documento y esa transacción en la construcción del caballo como el marcador de estatus. Asimismo, mediante la recepción de un bien de prestigio por parte de instituciones eclesiásticas o agentes laicos supralocales, las élites locales podían integrarse en marcos sociopolíticos englobantes. La posición de un bien de prestigio podía ayudarles a consolidar un mayor capital simbólico que les era útil para promocionar dentro de su comunidad, y a su vez esos agentes supralocales podían consolidar su dominio. De hecho, en el corpus documental encontramos numerosas evidencias de algunos individuos o instituciones que controlaban una gran cantidad de équidos. Estos casos son muy interesantes para estudiar las implicaciones de la circulación de équidos en la articulación de las relaciones sociopolíticas. Aquí os he dejado algunas evidencias de la existencia de criaderos controlados por instituciones eclesiásticas y miembros de la aristocracia laica. Por ejemplo, la enumeración de grandes cantidades de yeguas, que además en este caso clasifica en mayores et minores, lo que se podía relacionar con su capacidad de criar, la dotación de yeguas con su semental, hay un término amisario, que también aquí está escrito emisaris, o su semental. El hecho de señalar que un potro se recibe de las yeguas del monasterio, etc. Los criaderos constituían un recurso socioeconómico para las aristocracias laicas y eclesiásticas, como hemos podido comprobar, por ejemplo, con el monasterio de Sagún, que en repetidas ocasiones, 35 en concreto, ofrece équidos como precio contradón, es decir, tenían bajo su control una gran cantidad de este recurso que movilizaban. A través de estos intercambios de équidos se podían anudar relaciones clientelares con distintos actores sociales. Esto también lo podemos observar en algunos casos en los que trasluce la importancia de la posición de équidos en cuanto creadora de vínculos con la persona o institución de la que se ha recibido, como muestran numerosas ocasiones, como las que os he dejado por aquí, en las que se indica de quién se había recibido ese caballo en otras transacciones a veces bastante distantes en el tiempo. Esto es algo que aparece recurrentemente. Este caballo que fue de no sé quién, o que lo recibí de tal. Y eso, bueno, pues nos habla pues la creación de esos vínculos clientelares direccionados a través del intercambio de caballos, de mulas o de yeguas. Como hemos establecido en la hipótesis de la que hemos partido al principio de la ponencia, los caballos ya constituían en los siglos X y XI un marcador de estatus que no estaba necesariamente vinculado a la actividad militar. En contextos no aristocráticos, la construcción del caballo como marcador de estatus tenía lugar dentro de esas relaciones clientelares que vinculaban lo que seguramente fueran élites locales y otros actores de posición social superior. En base a la documentación posterior es posible que estuviera asociado a algún tipo de servicio a caballo. Aunque tenemos algunas referencias ya a finales del siglo XI de la prestación de algún tipo de servicio, estas son muy escuetas y las fuentes no son explícitas de ello hasta bien entrado el siglo XI. Y ya acabo con las conclusiones que son muy rápidas. Sí, vale.
Genial. Pues para terminar la ponencia, concluir que en este análisis hemos encontrado indicios de que en ciertos contextos y movilizados de determinada manera, los équidos y especialmente los caballos, como hemos podido comprobar, pero también, y a un nivel comparable, las mulas y las yeguas, eran utilizados tanto por reyes y aristócratas y grandes monasterios como por las élites locales como recursos sociopolíticos, y eran especialmente importantes para estas élites locales la movilización de estos recursos en contextos donde el estatus era más contestado y más fluctuante. El caballo ya era un marcador de estatus con anterioridad a la formalización de la caballería como un grupo social preeminente, y esto se daba precisamente en el contexto de relaciones clientelares que se anudaban entre actores sociales que actuaban a distintas escalas. Y bueno, finalmente, para ver un poco miras de futuro, ya que es un trabajo, un proceso, finalmente señalar que esta investigación abre una vía a reconsiderar cómo se produce esa transformación social en la que el caballo pasa a convertirse en un marcador de estatus de carácter eminentemente militar en el centro de un modelo de preeminencia social asociado al servicio a caballo. Y con esto termino.